Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Fuyu. En este video voy a estar haciendo a personajes de el desfile de primavera, versión aesthetic, versión monitas cute. Este fue un ejercicio que estaba haciendo el año pasado y nunca lo terminé. Lo estaba haciendo en vivo en la plataforma morada. No sé si puedo decir el nombre porque YouTube se enoja, pero ya saben cuál plataforma morada donde se hacen transmisiones en vivo, ¿no? Entonces no tengo los clips completos porque pues no los pude guardar. En realidad todo la parte del boceto pues lo hice en vivo y pues estuve comentando ahí en el chat cosas, ¿no? Que me dieran ideas. Incluso bautizamos a los personajes y pues así. Entonces creo que las primeras 3 no está todo el proceso completo, pero de las últimas 2, como pues también me dio una crisis, ya no seguí transmitiendo, entonces pues seguí haciendo los dibujos poco a poco y apenas los retomé porque dije, bueno, tengo ahí un clip de las últimas 2 y pues dije, vamos a terminarlo para YouTube. Como pues mencioné, son personajes de el desfile de primavera. Yo sé que es muy random, bueno, no sé, pero era eso o hacer algo de Semana Santa. Y pues creo que está mejor así, ¿no? También hablé en ese momento de diseño de personajes, o sea, de que quería que cada personaje tuviera ciertas vibras. Por ejemplo, ella, que es la abejita, pues quería que fuera así como que muy tierna, muy tímida. Y pues me gusta. Creo que de todas es la que más me gustó hacer. Obviamente, como es una abeja, se llama Honey. Eso fue pues sugerencia de aparte porque fue el que más me gustó. Y pues sí, hice como una lista de qué quería que tuviera cada una y qué colores quería que tuviera. Ella pues obviamente iba a tener amarillo y negro porque así son las abejitas. También el estilo que hice para estas monitas fue justamente el mismo en el que hice a la de los dulces mexicanos humanizados, porque pues estaba experimentando con otras variaciones de mi estilo y pues la verdad me gustó hacerlas y quise hacer 5. Y pues sí, me gustó mucho. Y pues obviamente como estaba experimentando, pues sí hubo algunas modificaciones, pero pues está linda. El segundo personaje es el pollito, porque es un clásico. La verdad es que pues a mí no me tocó como tal estar en desfiles así de primavera. Yo lo que participaba era en bailables, porque mi escuela era chiquita, pero mi hermana sí. Y ella le tocó ser el pollito y fue
pues una de las que me sugirió que hiciera pollito. Y pues esta se llama Kirisi. No sé por qué, no recuerdo por qué llegamos a esa conclusión, pero pues así se llama. Ya tenía las anotaciones con el nombre y así. Y esta tenía de anotación que los colores iban a ser, creo que azul y amarillo. Porque sí. Otra cosa que también quería hacer con este estilo es que pues se vieran un poco como muñecas, o sea, tipo fashion doll, o sea, muñecas de moda estilo las Bratz, Monster High o así. Y pues por eso estaba experimentando con las proporciones. Y pues la verdad es que sí me gusta hacer este estilo porque es más relajado, es rápido, pero pues sí tiene sus detallitos y pues a mí me gusta hacer muñecas y dibujar muñecas, así que pues eso. Y pues sí, todas, o sea, obviamente sí, mi favorita ya dije cuál fue. Pero en sí todas me gustaron. Y pues ahí está, Crazy. Creo que le puse Crazy porque pollito, pues pollito chicken y así. Pero no me acuerdo, fue hace un año y pues apenas las terminé y no recuerdo todo lo que estábamos comentando en stream, pero pues sí, y pues fue divertido. El tercer personaje pues es una flor, porque pues también es clásico de el desfile de primavera. No recuerdo qué flor era. Se llamaba Rosie, pero porque en las anotaciones decía que sus colores iban a ser pues rosa, pero creo que no es una rosa, creo que es un tulipán. Por la forma que tiene en el vestido, probablemente sea eso, pero eso también me gustó mucho. No me acuerdo exactamente qué decía tampoco las anotaciones, pero creo que esta precisamente era como que femenina y muy coqueta. Muy, pues muy rosita y así. Y pues es que a mí me gusta hacer este tipo de ejercicios como de diseño de personajes. Y pues en ese entonces no recuerdo si era marzo también. Pues estaba empezando como que a tratar de hacerlo más, pero pues como estaba en vivo en stream, pues como que me costaba más trabajo terminarlo porque pues nada más podía hacer 2 horas y pues no me daba tiempo de terminarlas, y pues estas por eso las dejé como en el olvido por todo un año. Pero pues sí me gustaron. Por eso sí las quise terminar. Y pues eso. Esta yo creo que es también una de las que más me gustó. No sé, me gustó la pose y todo. Está
está bonita. En estas últimas dos pues sí se alcanza a ver un poquito de cómo estaba antes el archivo. Las estaba haciendo a todas en el mismo documento porque pues estaba haciendo para stream, pero estas las hice fuera de stream. Como creo que fue como al día siguiente o no sé, y ya después las dejé abandonadas y las retomé recientemente, pero pues cambié el archivo para que pues cada una tuviera su propio documento y así. Esta es la Catarina, porque también es muy común en los desfiles de primavera. Y pues esta obviamente como tiene color negro, quise hacerla como ruda, como que fuera la gótica y girl del grupo. Y pues obviamente se llama Cat, muy, muy original, yo sé. Y pues esta también me gustó porque es darks. Y pues eso. Estas pues para todas como que ya tenía una idea general de lo que quería hacer con ellas. Esta pues como dije iba a ser la gótica darks de la pandilla. Y pues nada más me faltó como que pues experimentar con el pelo y así, pero pues ya fue rápido y le hice los chonguitos esos. Y pues sí, como ya tenía una idea con todas y pues en este caso también ya tenía los bocetos hechos, pues ya fue muy rápido. Creo que pues esta fue de las más rápidas porque pues era muy muy sencillo el hacerla como que darks, así con color negro y así. Y pues no sé, me gustó la variación de los rojitos y así. Y pues eso. Por cierto, si tienen alguna sugerencia o idea pueden dejarla en los comentarios. No sé, de temporada de primavera o ideas para otras festividades. O también si quieren algún tutorial específico de diseño o algo, pues ahí escriban. Y el último personaje es la conejita. Aquí no quería hacerla como conejita tímida, cute, o como la Rosa, bueno, como la Rosy, que fuera más coqueta, porque pues ya había un personaje así.
Entonces en el chat me sugirieron un tipo de estética. Creo que es una estética que usan mucho las coreanas, que se llama Akubi Fashion o algo así. Y pues me pareció buena idea pues tratar de hacer algo un poco diferente, porque hubiera sido muy sencillo hacer a una coneja toda cute. Y pues me gustó. Es como moda inspirada, bueno, al menos yo me inspiré un poco en un grupo de K-pop que se llama aespa, no sé cómo se pronuncia. aespa, algo así, las del Savage. Y pues no sé, me gustó. No sé, siento que sí se ve como una conejita un poco diferente. Que no tiene de malo que no lo sea. Pero pues para esta tanda de personajes pues está bien. Para que haya variedad. Y pues así. Ella pues obviamente se llama Bonnie, porque pues es una coneja. Y le puse que sus colores iban a ser como blanco y lila, porque pues en los desfiles de primavera por lo general usan pues colores muy vivos, y pues no se iba a ver tan impactante si la hacía nada más de color blanco con rosita. Entonces la hice lila, y pues también me gustó. Y pues si les gustó el video, me ayudaría mucho si le dan like, también si se suscriben o si comentan cuál fue su mona favorita. Y también si tienen alguna sugerencia pues pueden dejarla en los comentarios. Síganme en mis otras redes sociales. Ahorita no he estado subiendo mucho porque he estado muy metida en tratar de ser más constante en hacer videos, y por lo regular los dibujos que hago aquí pues no los subo en otros lados. Pero pues a veces subo otros dibujos, así que pues si quieren síganme por allá. Y pues eso, se cuidan y bye bye.